Un momentito, voy a dar admisión a un compañero ahí. Bien. Decíamos en la clase anterior que los atributos de la persona jurídica individual comprenden una serie de cualidades, propiedades, prerrogativas que pertenecen a las personas por el solo hecho de serlo. Comprenden una serie de cualidades, prerrogativas que pertenecen a la persona por el solo hecho de serlo. Ya vamos a aclarar esto en el desarrollo de la clase. ¿Cuáles son estos atributos? Que son capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, nacionalidad. Repitiendo, capacidad, nombre, domicilio. Solo voy a dar otra vez admisión a una persona. Madeline Castañón. Capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. Comenzamos con capacidad. Capacidad es una aptitud que tiene el ser humano para ser sujeto de derechos y obligaciones. Cuidado con aptitud, que es con P, no con C, ¿verdad? Con C sería una forma de conducta, una forma de ser. Con P es aptitud, algo que uno puede o no puede hacer. Puede ser sujeto de derechos y puede ser sujeto de obligaciones. Seguimos dándole admisión a Meli de León. Bien, entonces es una aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿verdad? Y la capacidad se divide de tres maneras o de tres formas. Capacidad de goce, de ejercicio y capacidad relativa. Permítanme, por favor. Ahora Carol Navarro está pidiendo. Les decía que la capacidad se divide en tres clases o tres formas de capacidad: goce, ejercicio y relativa. Goce, ejercicio y relativa. La capacidad de goce la tenemos desde que nacemos, inclusive antes, desde que nacemos, porque la misma Constitución Política de la República, en su artículo 3, establece que el Estado protege a la persona hasta antes de su nacimiento. Vamos a leer el artículo 3, por favor, de la Constitución Política. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Gracias. Lo vamos a leer otras dos veces, por favor. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Una última. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde la concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Entonces, pues hasta antes, ¿verdad? Desde la concepción, antes de nacer, nosotros estamos protegidos por el Estado. Y esa es capacidad de goce. Desde que nacemos y hasta antes de nacer tenemos derechos, ¿verdad? Y estamos protegidos. La capacidad de ejercicio es la que se adquiere con la mayoría de edad. ¿A qué edad se adquiere la mayoría de edad en Guatemala? A los 18 años. A los 18 años. Sí. Entonces, leamos el artículo 8 del Código Civil, por favor. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad.
Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Otras dos lecturas, por favor. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Bien, entonces tenemos que en Guatemala tenemos la capacidad plena, la capacidad de ejercicio cuando cumplimos 18 años. Pero de ahí se deriva otro tipo de capacidad, la capacidad relativa, que es cuando antes de los 18 años tenemos algunos derechos. Podemos hacer efectivos algunos derechos, algunos, no todos. Por ejemplo, contraer matrimonio. Por ejemplo, contratar trabajo con autorización de los padres. Y contraer matrimonio, pues, también con autorización judicial. Antes se podía solo con autorización de los padres, ahora solo con autorización judicial. Y hay otro acto que muchas veces olvidamos, y que es que algunos menores de edad, pues, pueden tramitar su licencia de conducir, siempre y cuando los padres, pues, se hagan responsables de los daños y perjuicios que el menor pueda ocasionar. Vamos a darle ingreso a Jimena. Bueno, entonces, para algunos actos, para algunos hechos de carácter jurídico, sí se pueden hacer efectivos antes de los 18 años, pero solo para algunos. Son excepciones, son cuestiones excepcionales. De esa cuenta, pues, es que tenemos tres clases de capacidad. Capacidad de goce, que es de disfrutar todos nuestros derechos. Capacidad de ejercicio, ¿verdad? Ya cuando tenemos los 18 años, pues que compramos un vehículo, pues tenemos derechos y obligaciones, o compramos un bien inmueble, o contratamos nuestro trabajo con derechos y con obligaciones. Y luego la capacidad relativa, que solo la ley lo establece para determinados hechos o actos de carácter jurídico. Eso es en cuanto a las tres clases de capacidad. Luego tenemos la incapacidad. La incapacidad es un estado civil de la persona jurídica individual en el que se le limita, en el que se le excluye del mundo de lo jurídico, porque esta persona, al ser declarada incapaz, al ser declarada interdicta, va a poder obrar, va a poder ejercitar sus derechos a través de un representante legal. Entonces la incapacidad se declara a través de una orden judicial. Leamos el artículo 9, por favor, del Código Civil. Incapacidad. Permítame. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme. Sentencia firme, edad absoluta de ella pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Vamos a leer los siguientes artículos hasta el 14, por favor. Artículo 10. Sí, por favor.
Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. ¿Sigo? Sí, por favor. Artículo 11. Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por el mismo no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte o cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. Artículo 12. La interdicción puede solicitarla indistintamente el Ministerio Público, los parientes del incapacitado o la persona que tenga contra él alguna acción que deducir, y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la voluntad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o el mismo declarado incapaz. Artículo 13. Reformado por el artículo 1 del decreto ley número 218 del jefe de gobierno de la República. Quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Artículo 14. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Vean pues todo un proceso de carácter judicial cuando una persona es alcohólica, cuando tiene adicción a las bebidas alcohólicas o a los estupefacientes, tiene trastornos mentales transitorios y todo ese tipo de situaciones que menciona la ley del 9 al 14. Solo voy a dar admisión a Alejandro Salazar. Bien. De esa cuenta, interdicción es sinónimo de incapaz también, pero tiene que ser declarada judicialmente y tiene que haber algún interesado. Es decir, pues, no la puede pedir cualquiera, tiene que tener algún interés. Por ejemplo, si la persona fue defraudada en su patrimonio por una persona, pues, que tiene adicción a los juegos de azar, por decirles algo, que es otra de las causales por las cuales, pues, el Código Civil establece que se puede pedir la interdicción o la incapacidad, que son sinónimos, ¿verdad? Porque alguien me podría preguntar qué es interdicción, y son sinónimos, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues, la incapacidad es un estado civil de la persona jurídica individual que ocurre cuando se establecen algunas de las causales establecidas en los artículos del 9 al 14 del Código Civil. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto, por favor? Todo esto, pues, lo van a ver ustedes. Esta es una noción nada más o una introducción a su derecho civil, ¿verdad? Porque en este momento, pues, estamos viendo introducción al derecho. Lo que tenemos que tener claro es el concepto de incapacidad, y que la incapacidad, pues, no deviene voluntariamente de cualquier persona, viene, pues, de una persona con un interés directo y tiene que ser solicitada y declarada judicialmente. No sé si les queda claro esto en este momento. Lo van a ver con mayor profundidad, pues, como les digo, en su derecho civil 1 y 2. Bien. Licenciado, queda claro. ¿Sí? ¿Sí, Ana? Sí, queda claro, licenciado. Gracias, Ana y Elizabeth. Bien,
Entonces, luego tenemos el nombre. Imaginémonos solo por un momento qué pasaría si no tuviéramos nombre, no nos pudiéramos identificar. Dicen los teóricos del derecho que el nombre es un signo o un conjunto de vocablos que nos permiten identificarnos frente al resto de la sociedad. Y jurídicamente, pues, nos permite hacer efectivos nuestros derechos y obligaciones. De esa cuenta, pues, el nombre consta de un nombre propio o de pila y un nombre patronímico o los propios apellidos. El nombre es parte de los atributos de la persona jurídica. Ahorita vamos a darle admisión a Ronnie. Es parte de la persona jurídica porque nos permite identificarnos con el resto de personas y poder hacer de alguna manera efectivos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Se compone, pues, el nombre se integra de nombre propio o de pila y nombre patronímico o apellido, ¿verdad? Nos sirve para designar a una persona, para hacer efectivos nuestros derechos y obligaciones. Luego tenemos el Estado civil. El Estado civil es el conjunto de cualidades que la ley toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos. Y se puede manifestar en 3 direcciones: en calidad de nacional o ciudadano, en el orden familiar, civil o de familia, atendiendo a la situación física de la persona como estado personal. Repitiendo, ¿qué es el Estado civil? El Estado civil es un conjunto de cualidades que la ley toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos y se manifiesta en 3 direcciones: como situación de orden político de carácter nacional, o como situación de orden familiar en el Estado civil y de familia, atendiendo a la situación física de la persona o el estado personal. En primer lugar, como situación de orden político en las calidades de nacional o ciudadano. Nosotros tenemos una nacionalidad que nos permite, pues, tener derechos y obligaciones frente al Estado de Guatemala. Pero igual, los mexicanos tienen esos derechos frente al Estado al que pertenecen. De la misma manera, los argentinos, los españoles, los italianos y los alemanes. Es decir, pues, de acuerdo a la nacionalidad, nosotros tenemos determinados derechos y determinadas obligaciones que podemos hacer frente al Estado o como ciudadanos, ¿verdad? Cuando concurrimos a ejercer nuestro derecho de voto o el sufragio. Atendiendo a la situación familiar en el Estado civil o de familia. Esta es la percepción más común que nosotros tenemos del Estado civil, ¿verdad? Cuando a uno le pregunta Estado civil, casado, soltero, pero no es efectivamente y totalmente cierto. El Estado civil es extenso, ¿verdad? Se puede ser incapaz uno, puede ser ausente, puede ser declarado en un estado en el que ustedes puedan hacer una identificación de persona. Están cambiando su estado civil. Todas las anotaciones que se hacen en el RENAP, en el registro civil del RENAP, que antes estaba encargado o constituían parte de las municipalidades, ahora lo pertenece al RENAP, son parte del estado civil de la persona. Es la situación que una persona guarda frente al Estado. Esa es el Estado civil, conjunto de cualidades que la ley toma en consideración para atribuir efectos jurídicos. Y por último, atendiendo a la situación física de la persona. Muchos de ustedes ya no conocieron la cédula de vecindad. Pero en ella decía hasta el color de la tez. Si uno tenía lunares o cicatrices visibles. Si el
color del cabello era tal, ¿verdad? La estatura de la persona. Allí, pues, lo describían a uno completamente cómo era físicamente. Entonces, el estado civil también se refiere al estado físico de la persona. Entonces, el estado civil no es necesariamente lo que nosotros comúnmente conocemos como pueblo. Ahora, permítame un momentito. El pueblo común tiene la idea, ¿verdad? Estado civil, soltero, casado, divorciado, algunos dicen hasta viudo, ¿verdad? Pero no es totalmente cierta esta idea. Se manifiesta en varias direcciones. Luego tenemos el patrimonio. El patrimonio, perdón, dice Clemente Soto Gómez, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorarse económicamente. Escuchen bien, pues, conjunto de bienes, derechos, obligaciones susceptibles de valorarse económicamente. Les pregunto siempre a mis distinguidos estudiantes, el indigente que se queda tirado en la calle allá frente al mercado de la presidenta, ¿será que tiene un patrimonio? No. No, ¿por qué? Lendy. Porque no tiene nada, o sea, no tiene un lugar donde dormir, no tiene casa, no tiene nada. Ya. ¿Qué dicen los demás compañeros o las demás compañeras? Que sí, Yo pienso que sí, licenciado. que tiene derechos y obligaciones. Exactamente. Y el hecho de la camisita que carga puesta, el pantalón o los cartones, que en determinado momento podría vendérselos a otra persona, son susceptibles de valorarse económicamente. Y si debe una Coca-Cola o un par de risitos en la tienda, son parte de sus obligaciones. Entonces, ¿qué es el patrimonio? Astrid quiere participar. No, licenciado, se me encendió, perdón. Bueno, entonces es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorarse económicamente. Por eso es que el indigente sí tiene un patrimonio. ¿Qué lo definimos? Pues repitiendo por última vez como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones y cargas valorizables en dinero que constituyen una universalidad, dice Clemente Soto Gómez. Luego tenemos la nacionalidad, que ya lo mencionamos de alguna manera, que es el vínculo jurídico que tenemos con un Estado. Es una adscripción de carácter político frente a un Estado. Si somos guatemaltecos, pues tenemos derechos y obligaciones frente al Estado guatemalteco. Si somos italianos, si somos argentinos, si somos brasileños, si somos salvadoreños, tenemos derechos y obligaciones frente a un Estado. Y ese es el vínculo jurídico que guardamos frente al Estado. Esa es la nacionalidad. Domicilio. El domicilio es un atributo de las personas que indica que es el lugar donde se establece con el ánimo de residir. Es el hecho de residir en un lugar con el ánimo de o con la intención de residir en él. Por eso es que el domicilio tiene dos elementos. El objetivo, ¿verdad? Que es el hecho de estar en ese momento. El mismo ejemplo del indigente, pues, que se encuentra siempre presente o la mayoría de las veces presente ahí frente al mercado, ese es su domicilio. Y la intención de él pues, de permanecer ahí, ese es el elemento subjetivo. El ánimo de permanecer ahí es el elemento subjetivo. Y dice Santiago López Aguilar que hay 3 clases de domicilio. El legal, el voluntario y el judicial. Esto les digo yo muchas veces
a los compañeros y compañeras, que es casi como el caballo blanco don Pedro de Alvarado. El legal es el dispuesto por la ley. El voluntario cuando la persona fija determinado domicilio o renuncia al legal. Y el judicial cuando lo declara determinada autoridad judicial. Vean ustedes que prácticamente el título de cada denominación identifica la clase de domicilio que nos están preguntando. El legal, el dispuesto por la ley, el voluntario cuando la persona fija determinado domicilio o renuncia al legal, y el judicial, el dispuesto por autoridad judicial. Y por último tenemos la vecindad. La vecindad es la circunscripción. Circunscripción es delimitación territorial. Es la circunscripción municipal donde una persona reside y ejerce sus derechos y obligaciones. Antes, como les mencionábamos, también teníamos, aparte de la cédula de vecindad, una cédula de ciudadanía, una cédula de vecindad, que no la extendía el municipio donde residíamos, ¿verdad? Entonces teníamos dos cédulas, una que nos servía para votar, ahora, y la otra que nos servía para identificarnos, para ejercer nuestros derechos y obligaciones. Ahora tenemos un documento único de identificación, el famoso DPI, ¿verdad? Pero la cédula de vecindad nos permitía pues ejercer nuestros derechos y obligaciones dentro de nuestra circunscripción municipal. Es decir, pues si yo vivía o vivo en Villanueva, pues iba o voy a pagar el UCI en Villanueva, voy a pagar el boleto de ornato en Villanueva. A eso se refiere la vecindad, la circunscripción municipal donde una persona reside y ejerce sus derechos y obligaciones. Si tienen preguntas o alguna cuestión que ampliar, que quieren que les amplíe, con mucho gusto. Igual, licenciado, si hubieran las elecciones y si era de los departamentos, tenía que ir al departamento donde pertenecía. Efectivamente, sí. Pero en la actualidad, si uno está empadronado y quiere cambiar de empadronamiento, también ya lo sí, ahora sí se puede. Ahora sí se puede. Sí, Viviana. Disculpe, licenciado, en la definición de domicilio solo logré copiar atributo de personas. ¿Me lo podría repetir? Perdone. Domicilio es el atributo de las personas donde una persona reside y se establece con el ánimo de residir en él, ¿verdad? Kelly. Licenciado, fíjese que acá se fue la luz y de un rato a otro de plano se va a ir el internet. Por cualquier cosa le informo. Ya estamos terminando, ya estamos en la fase de preguntas. Gracias, Kelly. Licenciado, disculpe, solo había dicho que legal era impuesto por las leyes, pero voluntario, disculpe. Es el que uno elige, ¿verdad? O renuncia a legal, ¿verdad? Es cuando uno fija determinado domicilio y o puede también renunciar a legal. Eso es lo que establece el Santiago López Aguilar. Muy amable, gracias. Para servirle. Viviana. Sí, perdone, licenciado, con lo de la nacionalidad, cuando las personas, digamos, adquieren su nacionalidad porque son de otros países y han pasado cierto tiempo acá o tienen, digamos, algún esposo o algo que hace a que ellos se nacionalicen acá, a la hora de ellos ya nacionalizarse también adquieren los mismos derechos y obligaciones que nosotros, ¿verdad? En los otros países.
Lo mismo sucede con los paisanos nuestros que se van a Estados Unidos, adquieren la nacionalidad estadounidense, pero no necesariamente van a perder la nacionalidad guatemalteca. Cuando vienen aquí y quieren recobrar la nacionalidad guatemalteca, solo hacen un trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tampoco es automático. Ya, gracias. Bueno. Bien, pues antes de que se nos vaya la luz, les agradezco mucho su atención. En todo caso, si hay alguna pregunta en torno a lo expuesto el día de hoy, queda abierta la potestad de hacer las preguntas correspondientes en la siguiente clase, ¿verdad? Siempre estamos abiertos. Licenciado, perdone, solo una pregunta. Sí, Viviana. Licenciado, disculpe, solo una consulta. Con referente a la respuesta de los libros, con referente al sello, no sé si logró alguna... Creo que ya aclaré que fue error mío de que no les puse el sello. Sí, aclaré que no le puse el sello. Vaya a ustedes que se lo cambien. Oh, de acuerdo. Muy amable. Disculpe, es que no escuché esa parte. Gracias. Vaya, pues. Pasen feliz noche. Buenas noches, Lic. Igualmente. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Mucho.